Así que bueno, les voy a contar un poquitito. El libro no se trata de mí, el libro que es Dictaduras Mineras, de Editorial Sudestada, es resultado yo llevo casi 19 años de lucha contra la megaminería, y es resultado de todo ese recorrido que hoy encuentra forma en esto, en un libro, pero que viene a ser un aporte más a una lucha que nos atraviesa a todos, y desde todos los aspectos que lo queramos analizar o luchar, nos atraviesa más a veces de lo que creemos, ¿sí? A veces pensamos que porque una minera se instala a miles de kilómetros o en la cordillera no nos afecta, y nos afecta desde un montón de lugares, ¿no? Desde la fraternidad, desde la humanidad, que parece que este mundo ahí está perdiendo bastante, y también desde lo ambiental, desde lo político, cultural, económico. Es decir, hablar de megaminería requiere un abordaje multidimensional, ¿sí? Desde muchos lugares, e histórico también. No es, si bien hoy la forma es la megaminería, en las últimas décadas, el impacto de la minería en las vidas y en el planeta y en las culturas es histórico, lleva siglos. Y un poquito, bueno, de eso cuenta el libro, pero bueno, les quiero contar un poco cómo empiezo a ser parte yo de esta lucha para terminar hablando de cómo se compone este libro. No es un libro autorreferencial, como les digo, esto es información, pero no es que hablo de mí en el libro. Hacia el final, en algunos capítulos puede aparecer un poquito esto que les voy a contar ahora, pero es la información que pude ir investigando, recogiendo a partir de acciones, campañas desde el año 2008, cuando yo entré a las minas de Potosí. Hice un viaje, el típico viaje de mochilera que soñaba con hacer desde hacía mucho tiempo y que lo pude hacer ese año. Y en el mapa del viaje me había marcado la posibilidad de llegar a Potosí. No sabía si iba a llegar o no, si me lo iba a permitir el tiempo o el dinero, pero recuerdo que lo tenía ahí marcado. De hecho, se los digo y me viene la imagen del mapa ahí marcado. Me gusta siempre llevar el mapa de papel, además. Y bueno, lo tenía ahí como una posibilidad. Y bueno, sucedió, ¿sí? Estuve al final 2 meses, ese viaje duró 2 meses, iba con mi hija pequeñita en ese momento, de 5 años, y un grupo de amigos. Y antes de entrar a Potosí, había pasado por Amaicha, en Tucumán, y me habían señalado que aquello que veía tenía que ver con los impactos, señalaban hacia un lado, hacia el otro, los impactos de Alumbrera en Catamarca, desde el año 97 que viene explotando y operando, que llegaba su ruta hasta Rosario. Después, cuando llego a Cafayate, entro a una feria de pequeños productores, y en la entrada a esa feria había una mesita con un afiche con 2 personas que estaban informando sobre la minería nuclear. Esto era enero de 2008. Entonces, bueno, me pongo a charlar, llego hasta la asamblea, gente de la asamblea, fundadores de la asamblea en lucha de Cafayate, y con algunos jóvenes que hablé, que los jóvenes tenían planificado abandonar el pueblo si la minera se instalaba. Me contaron también de la directora de una escuela que estaba enferma y también sufrían, digamos, amenazas y persecución por oponerse a la minería. Y bueno, me fui cargando un poquito cada vez más de información, ¿no? Había visto un documental sobre Abrapampa y el impacto de la minería en los 90, de la fundidora Metalhuasi, Abrapampa en Jujuy, ahí a poquitos kilómetros de La Quiaca, y que el 80% de los niños tienen plomo en sangre, ¿sí? Producto de Metalhuasi y la minería, la entrada, ¿no?, de la megaminería en los años 90. Y cuando llegué a Potosí, me sentí estar directamente en la época colonial, pero estando en el presente. Encima me acuerdo que llevaba el libro Las Venas Abiertas de Galeano en la mochila. Iba escuchando mucho Manu Chao, La Renga, iba ahí como bien cargada de toda esa energía. Y cuando entré a Potosí, a mí me cambió profundamente la vida. Para mí fue un antes y un después. Yo soy profe de historia desde hace 24 años ya, pero igual siempre enseñé esa historia, en mi casa también siempre nos enseñaron esa historia, pero verlo, estar ahí, la historia de la explotación del Cerro Rico de Potosí, asociada al genocidio, a la conquista en América, bueno, a mí me impactó profundamente. No sé si alguien estuvo dentro de las minas de Potosí, pero bueno, a mí me impactó mucho. Y cuando salí de ahí,
bueno, seguí viajando, al final llegué hasta Machu Picchu, pero dije, bueno, desde mi lugar algo voy a hacer. Cuando vuelva, algo voy a hacer con esto, porque ya se había encendido ahí la mecha y me acuerdo que cuando volví le dije a unas compañeras, le dije, bueno, yo encontré mi causa, digo, ¿no? Esas fueron mis palabras, pues ese fue mi sentir real en ese momento. Y justo antes de ese viaje yo lo había conocido a Manu Chao, ¿sí? Habíamos quedado en contacto, entonces le conté todo lo que empezaba a ver en muchos pueblos, a pueblos en los que iba y que me encontraba con esta realidad, muchos pueblos donde no había agua, no había electricidad, había una minera cerca, empezar a profundizar, a investigar, a conocer de qué se trataba la megaminería. Dije, bueno, recogí un montón me acuerdo a la vuelta del viaje, paso de nuevo por Cafayate y me dieron un montón de documentales hechos por compañeros, artistas, pero que pertenecen a las asambleas en lucha y comunidades desde hace tantos años. Y bueno, con todo ese material, más lo que empezaba a investigar, y dije, bueno, habiendo conocido a un artista como Manu, digo, puede ayudar como a visibilizar a un artista internacional. Me acordaba de la época de la dictadura, ¿no? Las denuncias hacia organismos internacionales, derechos humanos, como las denuncias de desapariciones, de terrorismo de Estado y todo empiezan cuando viene, ¿no? Toda esa comitiva y cómo las voces fuera empiezan a hacer o a poner la mirada hacia acá, ¿no? Que estaban las madres que les decían las locas. Me acuerdo de una charla que compartimos con Norita, un encuentro, una jornada que compartimos de Noa Mina, Norita, bueno, y varios más, y yo le decía eso, ¿no? Un poquito a nosotros también, digo, nos persiguen, yo también fui víctima de persecución, de violencia institucional, de decirte estás loca, digo, y a un montón de compañeros, obviamente que a otros con causas armadas, detenidos, compañeros que perdieron la vida en algunos países que los mataron por luchar contra la megaminería, otros que se suicidaron, digo, son muchos años, mucho tiempo de ver esa persecución. Entonces, bueno, me acuerdo que cuando estaba con Norita le dije, un poco a nosotros que nos dicen que estábamos locos en ciertos momentos de hablar de esto, que no era el momento, que no, que es mentira, que no es así, tratando de siempre deslegitimar, y digo, cuánto les costó a ellas y que no estaban locas, ¿no? Hasta que eso se reconoció. Así que, bueno, es una lucha que es muy larga, que es muy profunda, pero que, bueno, que acá estamos y que seguimos y que creo que cada vez somos más y que eso se debe a todos los que lucharon en el pasado, los que luchamos ahora, y bueno, ojalá que no tengan que seguir luchando, ¿no? Que ojalá que de una vez por todas se termine esto, pero bueno, es una lucha muy, muy larga. Cuando yo volví de ese viaje, lo propongo como proyecto institucional en las escuelas que trabajaba, una era ecológica, privada, las otras todas públicas, lo aceptaron como proyecto institucional, lo empezamos a trabajar desde nivel inicial hasta secundario, todo muy hermoso, hasta que se empezó a poner un poco más heavy todo, porque los chicos empezaron a sentirse cada vez más interpelados por la situación, adultos también, algunos para bien, otros para mal, y la cosa se empezó a poner bastante pesada. A fin de año igual logramos armar una muestra con todo lo investigado durante todo ese año. De hecho, viaja una compañera de Esquel para dar testimonio, acá en un colegio, acá en Banfield fue. Viaja para dar testimonio de eso, y Manu Chao lo sube a su página, que es lo primero que sube contra la lucha contra la minería, contra la mega minería. Que el loguito, me acuerdo del afiche, todo lo habían hecho chicos en la escuela. En una de las escuelas, directamente la directora arrancando los carteles, me acordaba cuando el otro día les arrancaron carteles acá para esta jornada, bueno, los directivos arrancándole los carteles a los chicos, a mí encerrándome en dirección diciendo cállate la boca, vas a terminar sumariada, y un día antes de esa muestra me llega un correo diciendo que no realizara la muestra, que no hablara del tema, ¿no? de minería. Y en la misma escuela el director me dijo, mira, yo te elijo entre un montón de profesores y todo, pero te tenemos que sistematizar. Usó esa palabra, parecía la naranja mecánica, yo digo, bueno, una cosa un poco antigua, pero bueno, así. Terminó arrancando los cables, los pibes habían hecho canciones compuestas por ellos, letra y música, videos, todo lo encararon los estudiantes, ¿no? Los profesores que acompañamos, pero no es que exponíamos nosotros, exponían todos los chicos. Desde coreografías hasta, digo, puestas teatrales, ya les digo, canciones, documentales, exposiciones, digamos, de un punto de vista más científico. Me acuerdo un alumno, un estudiante, Rubén, de una de las escuelas públicas, yo lo conocí cuando entré, estaba trepado en una ventana, en la reja agarrado, así lo conocí. A Rubén le digo, dale, bajá, que yo, bueno, hasta que viene, se sienta conmigo, nos ponemos a charlar, y qué sé yo, estaba enojado, me acuerdo de ese día, y le dije qué le pasaba, y me dice, no, pues me mandaron de penitencia, castigo a la clase de música.
buenísima, pedagogía 2008. Penitencia a la clase de música. Le digo, ¿qué hiciste en la clase de música? Me puse a tocar un piano viejo que había y ¿te gustó? Sí, me gustó. Bueno, la otra escuela, viste, que estamos armando esta muestra contra la megaminería, que estamos investigando. En una de las escuelas los chicos tienen una banda, van a tocar, van a cantar canciones. Digo, yo tengo un teclado, te lo puedo prestar. Uno de los chicos enseña muy bien, te puede enseñar. Y si querés, bueno, quiero. En resumen, terminó tocando Lo frágil de la locura delante de todos y la abuela diciendo, mi nieto toca el piano. Obviamente, aprobó todas las materias, pasó de año. Otra de las chicas que estaba por abandonar subió y dio un discurso en defensa de los glaciares. Impresionante, toda la familia ahí asistiendo y orgullosos de su hija, nieta, sobrina, hermana, todo. Así que ver ese impacto en chicos chiquitos, estamos hablando, secundario. Una vez me acuerdo, durante el año, que ahí empecé a decir, esto está generando algo. Veníamos de una excursión a un museo de arqueología o mineralogía, no me acuerdo qué era. Y cuando veníamos en el micro, los pibes sacan uniforme, sacan los brazos por la ventana del micro y empezaron, no a la minería, gritemos todos juntos y a la vida. Los profesores me miraron, algunos diciendo, no, digo, yo no fui, lo hicieron ellos el canto. Al tipo en el museo le dije, no, pero ¿qué es esto? Que la minería, bueno, todo así. Otra madre de un chico que no hablaba, no escribía nada, estaba con psicopedagoga, y la madre viene un día y me dice, quiero que se calle, porque habla ahora todo el tiempo, que la megaminería, en un cumpleaños, en la escuela, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, con la familia, bueno, es decir, algo que despertaba, así como me despertó a mí, bueno, despertaba a muchos, ¿no? Y obviamente cuando recibí ese correo, ese anónimo diciendo que me callara y que no realizara la muestra, dije, bueno, saber dónde llegó todo ese correo que yo ingenuamente mandaba contenta para todos lados, estamos armando una muestra impresionante, que vamos a hablar de esto, viene alguien de Esquel, bueno, repartimos, no sé a dónde habrá llegado, y me acuerdo que me pongo en contacto con la gente de Esquel, que en ese momento ya estaba la página, noalamina.org, que digo, en 2003 habían logrado parar una minera, todo el pueblo. Entonces dije, bueno, me puse en contacto con ellos, le dije si era que yo estaba paranoica o no tenía que considerar como una amenaza o así. Me dijeron, mira, esto es así, a nosotros tenemos causas armadas, amenaza de muerte, la persecución es todos los días, depende de vos que quieras continuar o no. Y la verdad que yo no sentí miedo en ese momento, así que bueno, continuamos y ahí empezamos las campañas que empecé a hacer con Manu, en todos los, digamos, lugares donde él se presentaba, buscaba algún contacto con alguna comunidad en lucha contra la megaminería, dando muestra también de que es mundial, porque era una presencia y una lucha a nivel mundial. Así que desde ese entonces, coordinando esas intervenciones en los conciertos, pude entrar en contacto con comunidades de toda América Latina, de diferentes partes del mundo. Hasta en Australia hicimos, me acuerdo, en 2008, que ya nos advertían lo que era el fracking. Después en 2010 entra Vaca Muerta acá. Así que, bueno, eso me permitió, fundamos la asamblea, No a la Mina acá en Buenos Aires, haciendo marchas, encuentros, festivales. Bueno, empezar a formar parte de esa red, de esa lucha que es muy grande, que es mundial, que es muy antigua. Digo, yo tomo como inicio desde lo histórico acá en América, el impacto de la minería desde la conquista en adelante. Digo, la minería fue el eje en la conquista de América. Por ese oro, por esa plata, produjeron un genocidio, la esclavitud, y cuando ya les quedaban, no pocos cuerpos, pero ya habían asesinado a millones, también fueron a secuestrar personas en África y mediante el tráfico humano también sostuvieron esa actividad acá en América. Y digo no acá en América porque en otros lugares del mundo también, digo, la actividad minera está asociada a diferentes genocidios en distintas partes del mundo, por encima de todo, por eso también el nombre dictaduras mineras, ¿no? Y también ejemplos concretos de dictaduras, de golpes de Estado asociados a la minería. Doy el ejemplo, cuento un poquito acá del golpe en Chile, el golpe a Salvador Allende, cuando nacionaliza el cobre, viene el golpe inmediatamente, que Pinochet es el títere, como hoy es Milei, digo, de las grandes corporaciones mineras. En ese momento Pinochet, detrás estaban Rockefeller y todo lo que era la gran minería y la gran corporación del cobre. Digo, no es solo uno, ¿no? No hay un nombre solo detrás de esto. Son unos cuantos, son históricos, cambian el nombre,
pero bueno, siguen siendo, digamos, los dueños del subsuelo a nivel mundial, y no solo a nivel mundial, porque lamentablemente también hay otros capítulos acá en el libro, hacia el final, que hablan de la minería submarina y la minería espacial. Yo me acuerdo cuando dije esto, dijeron, se volvió completamente loca, dijeron toda mi familia, mis conocidos. En 2009, investigando, me entro que yo a la página de la NASA y había un proyecto que se llamaba L-Cross, que decía que estaban haciendo minería en la Luna, y la foto era un tipo con un balde. Yo dije, esto debe ser trucho, porque es la NASA. O sea, la foto de un tipo con un balde es muy trucho para la NASA. Digo, me parece como muy poco. Y no, es cierto, si lo buscan y ponen L-Cross en la página de la NASA, van a ver el tipo con un balde, que estaban buscando agua en la Luna y no sé qué. Bueno, lamentablemente eso está mucho más avanzado, mucho más reglamentado de lo que nos cuentan, y en el capítulo Pobre Luna, que se llama así porque me acuerdo en 2010, me entero que Eduardo Galeano daba una charla en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y dije, lo voy a buscar porque tiene que estar Galeano, tiene que apoyar esta lucha, tiene que estar. Entonces, bueno, me voy a esa charla que era una proyección de un documental sobre Haití, un terremoto muy grande que hubo en 2010, y ese mismo año había habido uno muy grande en Chile también. Entonces me acuerdo cuando llegamos, ya estaban cerradas las puertas, el tipo de seguridad me dice, no pueden entrar. Llego yo corriendo con otra chica que era de Radio La Tribu, y no nos dejan entrar. Dice, no, dice de seguridad, no pueden entrar. Yo dije, no, yo voy a entrar, porque está Galeano, voy a entrar. Tanta cara de loca me habrá visto que nos dejó entrar, entramos todos. Cuando terminan el documental y abren, digamos, la palabra, ahí me toca el turno de poder hacerle una pregunta y digo, ¿cómo le entro para relacionar esto con la minería y lograr que apoye, digamos, pedirle apoyo a la lucha? Digo, bueno, mi pregunta para Galeano, digo, quería preguntarle si considera que estos grandes terremotos, como ahora hubo en Chile hace poquito tiempo, y como las mineras perforan a cientos o miles de metros de profundidad, tendrán que ver con eso. Y dijo, bueno, la respuesta científica no la tengo, dice Galeano, pero no me extraña nada porque están tan locos. Digo, bueno, habló de la triste historia de América, ¿no? Del saqueo, de la destrucción a la que lamentablemente seguimos, ¿no? En un proceso que tiene que ver con esa destrucción. Dijo, no me extrañaría que se vayan a armar ciudades al espacio. Y entonces yo, cuando dijo eso, obviamente, pero cuando me quedo en contacto, finalmente quedamos en contacto, nos encontramos, después van a ver al final un video que grabamos con él, donde manda, bueno, un saludo a quienes estamos en la lucha contra la mega minería, y tuvimos un par de encuentros, grabamos, en 2012 hicimos un disco, con Manu, con La Renga, con un montón de referentes, voces de más de 10 países afectados por la minería, 15 canciones de también más de 10 países, ahí las voces con la música y con testimonios mezclados. Y me acuerdo que cuando me voy a encontrar con Galeano le mando esto, porque cuando yo empecé a contar entre mis conocidos que están haciendo minería en la Luna, bueno, ya está, piró. Entonces, digo, se lo cuento a Galeano, digo, o sea, no es lo mismo que lo diga Galeano que lo diga yo. Entonces me acuerdo que cuento todo y él hace un video donde habla de todo esto, dice en 2009 la NASA tiró un misil a la Luna, y termina diciendo Pobre Luna. Así que el capítulo de minería espacial se llama Pobre Luna, en honor a esa charla y realmente a Pobre Luna, que del lado que no vemos, del lado oscuro de la Luna, están ahí enviando misiones las grandes potencias hoy para buscar, vaya uno a saber qué. Lo mismo en asteroides, lo mismo en los océanos, la minería submarina también está mucho más reglamentada y avanzada de lo que creemos, y la forma en que se hace, las leyes, el método, la manera, los pasos que cumple todo proyecto, sea espacial, terrestre o submarino, son iguales. Digamos, las leyes las tienen hechas a imagen y semejanza, siempre justificando que tiene que quedar en manos de unos pocos, porque nosotros los países pobres no tenemos la tecnología. Pueden si quieren, pero no tienen la tecnología para hacerlo. Entonces quedás ahí subordinado a la tecnología que ellos tienen, que hacen con nuestros propios bienes comunes, hacen esa tecnología y así se forma ese círculo, esa rosca minera, que es el último capítulo del libro, que se compone no solo de las corporaciones mineras, sino de todo un tejido y un entramado que indudablemente hace que estos poderes estén tan enquistados desde hace siglos, ¿no? Y hablamos de medios masivos de comunicación, obviamente intelectuales, científicos, jueces, leyes hechas a su medida. Eso es la rosca minera, que no es un término que en realidad ya aparece en lo que fue la revolución nacionalista en Bolivia en la década de 50, cuando se nacionaliza y se enfrenta al gobierno a los varones del estaño, Rothschild, Aramayo y Patiño, que crean lo que era el superestado minero, y eso ahí se muestra bien la rosca minera. Entonces en ese capítulo habló de esa rosca minera
hasta la rosca minera actual, ¿no? Haciendo como un recorrido histórico hasta la rosca minera actual, desde la calecita del oro de los 90 en la época de Menem, la mafia del oro, uno de los que está involucrado en esa rosca en los 90 es hoy nuestro ministro de Justicia, Cunio Libarona, nada más y nada menos, defensor del lavado de oro y del saqueo en los 90 de la minería, bueno, hoy es del ministro de Justicia, así que esa rosca sigue ahí funcionando, sigue armada, y bueno, ahí está en ese capítulo también explicado. El libro se puede leer yo me puse una alarma, así que no me voy a pasar el tiempo, bueno, lo voy a dejar ahí para que cuando libre ya sé que estamos. Porque realmente son horas para hablar de esto, porque es muy profundo, es muy... De hecho, digo, me llevó tantos años también por eso, ¿no? Porque había que cerrarlo de alguna manera, porque en realidad si no seguís sumando todos los días, lamentablemente, pero bueno, darle un cierre después de tantos años, tratando de abarcar todas las dimensiones que tiene esta lucha. Por eso cuando nos dicen ambientalistas, no somos ambientalistas nada más, porque la lucha no es solamente ambiental, ni siquiera es socioambiental nada más, digo, porque no somos los humanitos, como decía Galeano, los únicos afectados con esto. Digo, todo ser vivo está, digamos, afectado con la minería y con la megaminería, que va encontrando sus distintas formas, ¿sí? Pero es lo mismo, la actividad es la misma, es la minera, que es una actividad no solo económica, así como la lucha no es solo ambiental, no es una actividad solo económica, es militar, es industrial, es tecnológica, es corporativa, digo, tiene asociados los peores poderes y, como les decía antes, los peores genocidios se han cometido de la mano de estos empresarios que hoy son estos grandes pulpos o estas grandes multinacionales, pero que tienen una historia. En el libro también aparece la historia de estas corporaciones, que bueno, es tratar de poner a disposición esa información con la que me fui encontrando, con la que fui investigando también, de ir intercambiando con tantas comunidades afectadas en el mundo y ver que sistemáticamente se repite lo mismo, es decir, es lo mismo, las mismas leyes, el mismo modus operandi, la misma forma en todos lados. Cuando hay muchos me pasaba que me decían, no, porque acá tenemos, en un país me decían, acá tenemos la mina más grande, en otro iba, acá tenemos la mina más grande. Lamentablemente todas son la mina más grande porque son gigantescas, ¿no? Digo, y dentro de este entramado también que hace que se instalen, que funcionen, que obviamente nos cortan, ¿no? La comunicación, la información, para que esta información circule más masivamente y a la que, digamos, todos tendríamos que poder acceder. La propaganda es algo, por ejemplo, para mí es una de las cosas claves, digo, para que esto funcione. Siempre la propaganda estuvo asociada a regímenes totalitarios, genocidas, ¿no? La propaganda siempre sirvió para eso, para legitimar lo que no podemos, digamos, sustentar propiamente. Digo, las sociedades, los pueblos, digo, te meten la propaganda como con ese lavado de cerebro. Y la minería es muy fuerte en cuanto a la propaganda. El capítulo que es propaganda minera, yo analizo ahí 3 grandes puestas en escena que me tocó verlas en vivo, o sea, y que de ahí fui como armando, que no podía ver lo que veía, televisado a nivel mundial. Uno fueron los 33 mineros de Chile, que todos sabemos de qué hablamos. Fue televisado más que la llegada del hombre a la luna, más televisado que eso. Después, lo que fueron los Juegos Olímpicos de Londres, 2012, autoproclamados como los más verdes de la historia, y fueron los de las medallas de oro más pesadas de la historia. Y afuera, mientras se hacía la inauguración, tenían una marcha, una manifestación contra la minera Río Tinto, otra de las grandes corporaciones ecocidas a nivel mundial, que acá también lo tenemos. Acá, no solo en Mendoza, digamos, no solo metalíferas, sino buscando ahora también litio, la gran promesa para la transición energética, otra vez espejito de colores, porque el litio es eso. El oro siempre va a estar ahí, la explotación de oro, plata, cobre, pero se pone en vidriera, por ejemplo, el litio como lo necesario para la transición energética, y no es el único. Digo, hablamos de el cobre, la minería de cobre también, que es altamente tóxica y contaminante y saqueadora, y todos los metales raros, que la minería submarina y espacial busca también eso. Digo, una transición energética que propone un mundo sustentable, ecológico para todos, pero en base a la explotación de minerales y bienes comunes en los países denominados del tercer mundo. Es decir, la misma actividad que produce el calentamiento global y que produjo el cambio climático es la que ahora dice que nos viene a salvar con más minería. Digo,
es de locos. Y eso es parte de esa propaganda, ¿no? En los Juegos Olímpicos de Londres, yo me acuerdo cuando lo vi televisado, 4 horas, más de 4 horas duró la presentación, 4 horas. Yo no lo podía creer, yo lo vi eso en vivo, que era como la 1 de la mañana acá cuando lo transmitían. Y me acuerdo que lo vi y dije, bueno, a ver, lo voy a ver. Yo me quería morir cuando lo empecé a ver porque muestran la campiña inglesa feliz, todos viviendo felices, porque no es que estaban tristes. Todos felices en la campiña verde inglesa, y de repente llegan unos tipos en un carruaje de galera y de traje, se bajan, tocan la tierra, se dan la mano, firman, compran la tierra, se abre la tierra, salen las chimeneas de la Revolución Industrial, para eso 4 horas y pico, con Paul McCartney, los mejores directores de cine, tiraron a la reina de un helicóptero que cayó patas abajo, muñeco que hacía de la reina, tirado, que caía en la platea, custodiada por James Bond, porque la lucha contra el comunismo siempre sigue, obviamente, siempre es el enemigo, entonces siempre hay toda la simbología, pero ponen toda, en 4, no les voy a decir ahora todo lo que sucede en 4 horas, pero está ahí, lo pueden ver, incluso en la página oficial de los Juegos Olímpicos está, pero se abren estas chimeneas, al fondo hay una montaña espiralada que se abre también, empieza a caer un río de oro fundido, bajan mineros con los cascos de mineros, empiezan a forjar el gran anillo de oro que asciende a los cielos y se une con los otros 5 anillos. Y dije, ¿esto yo lo estoy alucinando o está pasando de verdad? Pues no lo puedo creer. Bueno, la Revolución Industrial, ¿no? Otro de los hechos que también acompañó el genocidio, no solo en América, porque en el propio Reino Unido esclavizaron hasta los niños, las mujeres, los hombres, para lograr esa revolución en base a hierro y el carbón. Es decir, siempre aparece la minería como una actividad corporativa y asociada a la muerte y a la destrucción ambiental también, porque imagínense que el hierro, el carbón, en esa época, no es que es algo nuevo la contaminación ambiental, digo, siempre se contaminó con la minería, desde la minería por socavón, acá también, digo, fue, digamos, quizás la primera destrucción ambiental en el continente, en la conquista de América. Entonces, siempre estuvo asociada a estos poderes y a la destrucción y a la muerte. Y el Mundial Sudáfrica, eso es la otra de las 3 puestas en escena, el Mundial Sudáfrica, que es el de las bubucelas, ¿se acuerdan? Que las bubucelas, era la bubucela. Yo dije, qué raro, me acuerdo que lo estaba viendo también en vivo, duró un mes el Mundial, y algunos periodistas empezaban a decir que tembló el lobby del hotel, hoy tembló tal cosa, hoy tembló tal, y las bubucelas que sonaban. Y una mañana que hubo una explosión muy grande que hizo una onda expansiva que hizo temblar hasta el lugar, la conferencia de prensa en el Soccer City, creo que era, que estaba todo el periodismo ahí, y enseguida armaron un comité, que siempre se arma un comité, en 2 minutos arman un comité, y que era un atentado, que rumores de atentado, que rumores de esto, que rumores de... Bueno, fue normal, era algo normal. Hizo temblar a todo Sudáfrica y fue algo normal. Hasta que se descubrió que era una empresa química que hace explosivos para las mineras. Pero bueno, ahí mostrando también detrás de ese mundial, en el que estaban Messi, Maradona, Mandela, que Mandela no puede ir a la inauguración porque el día anterior muere una bisnieta, entonces no pudo ir, y asistió al cierre del mundial y fue su última aparición en público. Y yo me acuerdo en la inauguración de ese mundial también, frente a las grandes pantallas, es uno de los hechos más televisados del mundo y que siempre fue pantalla de las dictaduras y de para tapar, ¿no? Siempre fue un evento mundial para tapar cuestiones. Sabemos, ¿no? Acá el Mundial 78, mientras se torturaba en la ex ESMA a quienes luchaban contra la dictadura. Me acuerdo que en la pantalla de la inauguración del Mundial, primero muestran como la África, digamos, vergel, toda verde, que ya no está así también por la minería, está saqueada desde hace siglos, principalmente por la actividad minera. Y de repente había una niña, me acuerdo, con un vestido blanco, muy hermosa, y de repente empiezan a aparecer flashes de camiones mineros. Yo me acuerdo que estaba viendo y dije, no, me lo imaginé. Otro flash, una minera a cielo abierto. Otro, y de nuevo, y aparecía, claro, ese oro macizo, ¿no? El premio es ese oro macizo, que bueno, en ese mundial se lo llevó ni Maradona ni Messi, se lo llevó España. Así que esas grandes puestas en escena para legitimar algo que una vez que un pueblo se informa, no hay manera de que tenga licencia social, de que sea aprobado por el pueblo. Todo pueblo que es informado sobre de qué se trata la minería y qué es la megaminería, se pone en pie de lucha y no acepta a ese proyecto minero. Eso también está en el libro, ¿sí? Todas las luchas, por lo menos hasta ahora, y que yo pude ser testigo, de todos los pueblos que lograron parar
a la megaminería. No solo Esquel, que nombré antes, Famatina, ¿no? En La Rioja, Andalgalá, Mendoza, que hoy se vuelve a parar. Estuve la semana pasada presentando el libro allá con compañeros de las asambleas. También estuve en Esquel el 24, bueno, estuve en la Patagonia también presentándolo. Y otra vez la amenaza minera, otra vez amenazando a los que luchan, llevándose los detenidos, amenazándolos con causas, ¿sí? Otros ya tienen causas, allanamientos a las patadas a la madrugada, intentando meter miedo, terror, lográndolo, porque obviamente te va a asustar si entran a las patadas a tu casa a la madrugada, porque estás luchando en defensa del agua y de la vida, que de eso se trata la lucha, ¿no? Así que también por eso decimos todos que la minería sistemáticamente comete delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza, que son poderes que están por arriba de todo gobierno, por arriba de todos nuestros derechos, y que por eso el título del libro es Dictaduras Mineras, porque no solo por toda esta información, sino que también porque yo fui testigo de pueblos donde se paraban a luchar y les cortaban internet, les cortaban la luz, cortaban los caminos, los dejaban aislados, ni hablar represión y ni hablar también asesinatos, ¿no? Hay países donde ya hay bandas de sicarios trabajando para las mineras. Recuerdo en 2012, Francia Márquez, que hoy es la vicepresidenta de Colombia, era compañera de la lucha, yo con ella hablábamos como compañeras, ¿no? O sea, y cuando hicimos el disco, en 2012, No a la Mina, que arranca con la comunidad de La Toma, de donde ella es, y con todos sus compañeros de ahí de la comunidad, me acuerdo que no mandó el audio el día que habíamos quedado, la canción, y me dijo que se había demorado porque una bala perdida había matado a su sobrina de 8 años, ¿no? Un territorio totalmente militarizado, no solo por la megaminería, la minería ilegal también. Y esto en muchos lados sucede. Entonces, imagínense que en casi 19 años, más de una vez recibimos noticias de compañeros que a ella intentaron también, ¿no? Matarla, pero hubo compañeros que sí lograron matarlos por luchar contra estas corporaciones, y no solo enfrentarse a estas corporaciones, porque la lucha no es que se termina solo con enfrentarse a las corporaciones. Desde distintos lados nos tuvimos que enfrentar a mucho. A mí me tocó también enfrentarme desde una escuela ecológica hasta, digamos, de sufrir esa violencia institucional, a decirte, estás loca. Entré en una depresión, me acuerdo esos primeros años, al recorrer pueblos y, por ejemplo, en Belén, cuando llego a Belén había unas casillas armadas, improvisadas a orillas del río, y me puse a charlar con gente que estaba viviendo ahí. Me dijeron que ellos habían abandonado su pueblo cuando vieron que tomaban los animales agua del río que usaba lumbrera y las plantas también se morían, decidieron abandonar el pueblo e instalarse ahí, ¿no? Bueno, toda esa información a mí me hizo entrar, ¿no? Como en una depresión, y muchos años después una compañera de Chile que me dijo, no es depresión, es capitalismo. Y sí, porque la verdad que cualquier persona mínimamente sensible, es imposible que no te afecte algo de este sistema que tanto destruye sistemáticamente y hace tanto tiempo. Así que se trata de eso también, la lucha contra la megaminería, de luchar contra el capitalismo. Y estoy convencida, desde un primer momento, desde que entré a Potosí, a mí me hizo como un efecto dominó, ese que tocas, viste, la última fichita y cae todo. Bueno, yo dije, esta es la base del capitalismo. Yo creo que la minería, la acumulación del metal, y que además sostiene no solo la acumulación, sino las armas, la guerra y todo lo que está ahí asociado, es la base de este sistema. Y bueno, por eso también es una lucha que es tan difícil, pero que, y con esto termino, avanza. Es una lucha también, así como ellos intentan avanzar en la destrucción, la lucha también avanza, porque, y esto desde lo personal lo digo, a lo global de la lucha, pero desde lo personal yo me acuerdo cuando en ese 2008 empecé, yo me subía, por ejemplo, a un remis y de atrás le decía al hombre, ¿usted sabe lo que están haciendo con la megaminería? Digo, en la cordillera iba a una verdulería, decía 1 kilo de papa, no sé qué, ¿sabe lo que están haciendo las mineras? Iba a un cumpleaños, ¿saben lo que está pasando con la megaminería? Iba a una reunión, ¿saben lo que está pasando con la megaminería? Hasta que muchos años después entro a una verdulería en Fonrouge y Viamonte, creo que es, Fonrouge y Pueyrredón, Fonrouge y Pueyrredón, Loma de Zamora, entro a una verdulería que todavía está y el verdulero me dijo, qué terrible lo que hacen las mineras, ¿no? Sí, sí, lo estamos logrando. Es decir, que luchar sirve, que la lucha avanza, ¿por qué? Bueno, eso. Así que, bueno, creo que cada vez de verdad somos más, que estar acá, ¿no? En una universidad nacional que también han recibido fondos de las mineras,
y que muchos se han parado desde adentro, moralmente, éticamente, a decirles que no, pero otras todavía siguen recibiendo y otras ahora vuelven a querer recibir. La verdad que es todo un agradecimiento y bueno, seguir trayendo la palabra de la lucha. El libro es una herramienta más, cuenta el prólogo de Manu Chao y de Eduardo Galeano también, editorial Subestada, un diseño hermoso que refleja todo esto. Y que, bueno, es una alegría enorme. Hoy puedo contarlo con una sonrisa esto, ¿sí? No me río del tema o de la lucha. Hoy lo puedo contar con una sonrisa después de que atravesamos muchísimas lágrimas y muchísimos dolores y porque, como dicen nuestros queridos hermanos zapatistas, esa alegre rebeldía y la alegría no la podemos perder, no nos van a quitar esa alegría. Así que, bueno, gracias por la escucha y por... Estábamos hablando antes de varias cosas sobre lo que tiene el libro y lo que implica. Yo quiero arrancar justamente por esta frase, porque yo lo había marcado cuando decía que no es depresión, es el capitalismo. Es precisamente eso. Incluso, arrancamos un poco más atrás, las cosas que también no se dicen poco, porque en realidad todo esto arrancó desde la colonización de América. Lo que comentaban, la cantidad de pueblos que fueron barridos, costumbres y cultivos y demás, parece que están en el olvido y eso pasó y sí continúa. Hace muchos años me acuerdo había escrito una nota que justamente comparaba la actualidad como las viejas colonias de América, donde todos los recursos se iban hacia afuera sin ningún control. Era exactamente lo mismo, yo lo hacía más sobre la industria del petróleo, pero básicamente es la misma lógica. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, justamente porque lo que comentaban, las multinacionales tienen una infraestructura y sobre todo, que es algo que no es menor, que también está mencionado, que son internacionales. O sea, son grandes monopolios internacionales que arman y construyen su andamiaje con cada gobierno en distintas etapas y tiene una cantidad de herramientas impresionantes. Bueno, ahí hay números concretos que a mí me gustaron ver, que habla que en los últimos 10 años asesinaron a 1.700 ambientalistas ambientales. O sea, es concreto. Hay un dato no menor que nosotros conocemos de primera mano de la refinería, de que Shell, cuando en un accidente, entre muchas comillas, explota una refinería, contamina todo el delta del Níger. En ese momento había una serie de movimientos de activistas denunciándolo. El principal activista lo asesinaron. O sea, todo lo que comenta la gente local fue acordado con el gobierno de turno y las petroleras justamente para poder calmar esto. Por eso cuando nosotros armamos, como bien dijo Melo, nosotros nos despiden en el 2014 justamente por denunciar estas condiciones. Son empresas que están acostumbradas a este ritmo y a este control de las cosas. Recordemos que incluso Aranguren, que fue CEO de Shell, también fue ministro de Energía. ¿Cómo va todo esto también? Porque eso fue el ejemplo de Shell hace unos años. Venimos más acá. Una de las primeras cosas que desencadenó una persecución sobre nosotros fue justamente cuando empezamos a denunciar los estudios que se hacían dentro de la refinería. Se hacía el estudio anual que exige, bueno, las leyes laborales, pero había una serie de estudios que se hacían a mitad de año que no sabemos por qué. Cuando empezamos a consultar, nos dicen, no, bueno, hay un mapa de riesgo, que nosotros actuamos en base a ese mapa de riesgo. Bueno, el mapa de riesgo demuestra los riesgos que hay en el largo de la refinería, obviamente dibujado. Cuando por insistencia se hace un estudio médico generalizado, salta que casi 60% de la población de refinería tenía benceno o tolueno en sangre. Obviamente esto produjo, y fue el inicio de nuestra persecución, pero sobre todo fue un impacto porque demostramos lo que se venía denunciando. Por un lado, que había una exposición muy grande que se estaba tapando, a regañadientes la empresa tuvo que cambiar mucho de las lógicas ambientales y de seguridad, pues bueno, se implementaron una serie de normas y demás. Pero lo que nosotros rápidamente, aparte relacionamos con esto, es que ese impacto que como pasa en todas las industrias, la primera barrera que observemos la contaminación somos los trabajadores. Y somos los primeros que sabemos, lo sentimos y nos lo llevamos en la sangre justamente lo que pasa. En Anielo, cuando comentaba esto de los animales, me acordaba cuando fuimos a Anielo, fuimos al Love Maripe de Anielo, justamente lo que nos contaban, por ejemplo, era esto también, que en los últimos años con el fracking ya ellos no tomaban agua y el agua que tomaban los animales, yo estoy hablando, esto fue 2019, así que imagínense que ahora está mucho peor. Los animales las últimas camadas que habían nacido con deformaciones. Justamente por ahora, ¿qué pasa también ahí? Ese lobby que hay controla todo, tienen sus propias leyes, sus propios controles del municipio. Incluso es muy loco ir a Anielo, tienen un monumento de los 100 años de Anielo hermoso, donde hay personas como trabajando la tierra y demás, y ninguno tiene cara de mapuche.
sobre todo parece el estándar bajado de YouTube. Entonces es una infraestructura bastante perversa que se mantiene en el tiempo. O sea, y el problema radica en algo que también está mencionado, que justamente el problema de fondo es el modo de producción. El modo de producción es capitalista, es internacional y manejan gobiernos enteros. Entonces hay que entender que viene por ahí. El ejemplo del eléctrico es bueno también porque hay todo un lobby de decir, bueno, tenemos todo un proceso de energía renovable porque otra de las claves es decir que todo lo que viene es nuevo, es para mejorar, va a traer un nuevo progreso, pero en realidad sigue un progreso para las ganancias de unos pocos. Hoy la energía eléctrica tiene ese hueco que se vende como la nueva energía para ser más sustentable, dejando un agujero inmenso en la tierra, la extracción de litio. Y donde salen lo que se nombra ahora que se hace más común, las zonas de sacrificio. Que concretamente es eso, porque la extracción del litio ha sido un desastre. De hecho, recordemos que fue el año pasado donde hubo una gran movilización en todo el norte, justamente porque se habían modificado las leyes para poder aumentar la extracción y tener una libertad para poder sacar todo lo que sacaban sin ninguna medición. Todo lo que después se dice de impacto ambiental y todo está más que dibujado, lo sabemos, y aparte una serie de riesgos que incluso se van generando a posteriori, que como no hay análisis de seguimiento serios, van empeorando. Todo esto que hoy se conoce como alternativo a todo, tiene un problema que justamente por el modo de producir que tiene el capitalismo, que la sobreproducción, cero control y demás, no hay un seguimiento de eso y se están dando una serie de accidentes a lo largo de toda la cadena de producción y problemas que incluso traen a posteriori que todavía no son medidos seriamente. Hay un problema concreto que es con los recursos. Los recursos y la energía que se necesita, el año pasado también se modificó las leyes para que la prioridad ahora del agua lo tengan las empresas y no las necesidades de la tierra. Ahora, ¿en qué problema nos encontramos nosotros? Primero, que todos los bienes comunes, al igual que en la época de la colonia, se están yendo para afuera sin ningún control. Y segundo, que los recursos naturales tampoco están siendo usados y pensados para la población entera. Yo suelo mencionar que hay un ejemplo concreto que hace unos años, desde la bancada del Frente de Izquierda, se presentó un proyecto de ley que era nacionalizar la industria energética. Lo que tenía interesante, más que nada, el proyecto era que mostraba cómo, con los números actuales que se tiene de ganancias de las empresas, de la renta petrolera, principalmente la renta petrolera, se podía hacer todo un cambio en la matriz energética. Porque justamente el problema que nosotros tenemos que enfrentar un cambio en la matriz energética. Tenemos los recursos, tanto naturales como económicos, para hacer ese cambio. Ahora, ¿cómo se hace ese cambio? Justamente hay que empezar a atacar el modo de producción. La única forma de atacar ese modo de producción es justamente con los propios sectores que estamos involucrados. En la pandemia dábamos muchos ejemplos porque si yo quiero saber cómo cambiar en una producción o mejorar algo, es simple, vamos a hablar con el laburante de cada lugar. En plena pandemia, donde había necesidades por todos lados, muchas de las empresas no le costaba absolutamente nada pasar parte de su producción para asistir a todo el sistema de salud. Por ejemplo, todas las petroleras podían cargar el combustible de todas las ambulancias, que no había ningún inconveniente, convertir. Entonces, obviamente, su modo de producción choca diametralmente con esto. Ahora, ¿qué sí hay de interesante en todo esto? De que justamente estas cosas que discutíamos, yo me acuerdo que en los 90, cuando empezó una oleada de cierres de fábricas justamente por la apertura de importación y demás, muchos empezamos a decir, hay una sola forma para salir de esto, que es justamente recuperar los medios de producción y que los medios de producción tengan un rol social. Nacieron todas las fábricas recuperadas. Hay dos ejemplos emblemáticos de eso, que justamente rejunta todo esto, que es, una, no solo recuperar la fuente de trabajo, sino cómo se piensa el modo de producción. Los ejemplos más emblemáticos son Sanón y Donede, hoy Madin Graf. ¿Por qué son tan emblemáticos? Por dos cuestiones. No solo que recuperaban la fuente de trabajo de muchos, sino que se discutió cómo hacer la producción, todo, sino que empezaron a tener un rol social de su producción hacia el entorno que los rodeaba. Eso obviamente también fue porque hubo, sobre todo en Sanón, una gran lucha por mantener las fuentes de trabajo y todo lo que implicaba. Pero también demuestra en concreto cómo se puede planificar una producción, porque justamente la clave es la planificación. Sanón demostró que, por ejemplo, como el viejo Sanón iba y le robaba la arcilla a todos los pueblos mapuches. Cuando la fábrica se pone a producir, se pusieron a hablar con los mapuches y dijeron, no, vamos a discutir cómo se extrae gradualmente la arcilla, pero sí, bueno, Sanón creó una línea incluso exclusiva de cerámicos, pero bueno, eso y lo mismo pasa con Madin. Madin inició un proceso, al igual que Sanón, con las universidades locales, para justamente empezar a planificar la producción
hacerse más eficiente la energía, e incluso Madi está en una transformación energética para hacerse autosuficiente y ir modificando mucho incluso los productos que usa una imprenta. Sanoma, en el mismo sentido, está peleando por hacer un cambio tecnológico. Digo peleando porque en un mercado capitalista hay cosas que se tornan un poco más difíciles. Pero incluso ambos tienen parte de la producción destinado justamente Sanon tiene, de hecho, desde el vamos tiene una escuela técnica dentro de la fábrica. Para empezar, parte de la producción está destinada al mantenimiento de las escuelas, de los hospitales y demás. Mygraph, acá en Oeste, hace cuadernos para gran parte de las escuelas. Cuando fue la pandemia, modificó parte de la producción para hacer alcoholes, para hacer varias cosas de higiene y demás. ¿Por qué voy por este lado? Porque justamente el mayor problema que tenemos es que toda la producción hoy es un derroche de recursos y centralizado y concentrado en pocas manos, porque eso es la producción capitalista. Entonces deja por fuera todas las necesidades elementales de los pueblos, todas las necesidades elementales de generación. En el caso, por ejemplo, actual de Seco, que es una empresa que sacaba el gas de la basura y que generaba electricidad, la cerraron. La cerraron porque se les acabó el negocio, la cerraron, la levantaron, que hoy los trabajadores, bueno, están en este momento, de hecho están discutiendo cómo sigue la lucha, pero bueno, justamente porque esas cosas van en contra de los modos y las riquezas que quieren juntar. Hoy las discusiones con de las mineras, si ustedes ven todas las notas que se hizo Expo Minera ahora, incluso un grupo de Seco que fue a escrachar a Seco, justamente los trabajadores de Seco, a denunciar la contaminación que hace, están discutiendo cómo consiguen más recursos, por qué el Estado no hace más cosas, que me acordaba porque en el libro nombra la demanda que hicieron las empresas al gobierno de México para justamente 350, era la cantidad de dinero que demandan al Estado, porque ¿qué pasa? Han empezado a trabajar, bueno, no hay consenso social, se para el proyecto, se manda el gobierno, y entonces las empresas demandan al Estado. Igual yo decía, bueno, igual, está bien, hay una demanda, pero acá, por ejemplo, el barril de petróleo de una industria que tiene hasta 300% de valor agregado está subsidiada. O sea, hay un subsidio por el barril de petróleo para que supuestamente no mueva la cadena de precios, pero está subsidiado. O sea, hay 1000 herramientas que tienen, el RIGI es una, y el RIGI cruza todos los gobiernos, o sea, desde el gobierno nacional hasta el provincial, están discutiendo cómo darle más beneficio, como si no tuviesen beneficios. Porque justamente han construido las leyes a favor de ese sistema de producción y tienen todos los recursos para poder hacer prácticamente lo que quieren. Hoy en día está la reforma laboral. Yo veía, por ejemplo, los procesados legales, que es muy común hacer causas penales. Bueno, hoy eso está de moda y todos los que venimos denunciando estas cuestiones es explícito. El que no tiene causa judicial pega en un palo, porque justamente hay una avanzada en ese sentido de empezar a volcar más precisamente ese margen legal para las empresas y para los negociados que tienen. Lo que marcaba que justamente es lo más importante, que lo ambiental no es un problema solo ambiental, porque a veces queda la discusión es la contaminación de un lugar, el problema, no, es justamente un problema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define que hay un problema socioambiental muy serio, y que es justamente los problemas ambientales afectan a los sectores de menores recursos. Y eso es concretamente por lo que estábamos diciendo. Si el propio sistema capitalista genera las diferencias sociales, genera una suerte de demanda de trabajo y crea su propia mano de obra barata. Y ese sistema es el que después se vende como una solución, se vende como una alternativa, pero estamos dentro de la misma dinámica. Por eso no se puede discutir lo ambiental, como bien decía, solo de un lugar o solo por lo ambiental en sí mismo, por las consecuencias que dejan. Porque encima los pasivos ambientales que están dejando las empresas son brutales. Sino que es todo un entramado político, económico, que sostiene toda esta industria. Entonces no se puede pensar ya. Y por otro lado, es que hay que salir de este círculo vicioso, porque justamente las empresas siguen exigiendo más condiciones, más reglamentaciones a su favor, aumentando esta espiral de contaminación. Ya hoy en día, todo lo que se denunciaba hace unos años, como bien decía, ya se nota mucho. Se nota mucho los pasivos ambientales que deja el litio, que dejó la minería. Hay lugares en que la minería directamente ha devastado ríos, concretamente. Hay problemas ya objetivos de sismo en Mendoza, Neuquén, en un par de lugares por el fracking. O sea, ya se empieza a ver es más visible el efecto. Ahora, también es más visible que no se puede sostener más esto. Es más visible que si no se empieza a planificar un cambio, esto no tiene buena salida. Es como muestran siempre las películas futuristas, que siempre es un futuro posapocalíptico, no hay mundo, está destrozado. Sí, si seguimos la línea del capital, vamos para ahí.
porque es hacia dónde va, lo que se niega a discutir, y por eso también tanta propaganda ideológica de que, estos comunistas, loco, que el cambio climático es un invento del comunismo, justamente porque el comunismo, el socialismo tiene la lógica de planificar, y planificar es algo que no se contempla. Entonces se están avanzando los ataques. Para planificar hay que empezar a salir de esta matriz energética. La única forma es hacerlo de conjunto y pensando desde la raíz de producción hasta el último eslabón de cómo se modifica eso. Y eso se hace con los laburantes de cada lugar hasta la última persona. Por eso es clave ese desarrollo combinado de todos los sectores. Y todo se pediría a cada sector y empezar a hacer esa modificación, porque cuando muchas veces se va a los lugares se choca con que las mineras, al venderse como la solución, crean la fuente de trabajo. Ahora, yo me acordaba cuando hablaba lo de Potosí, que era muy común decirle, cuando los laburantes de la refinería salían de los turnos rotativos y tenían algo de vida social, le decían, pero vos ¿de qué te quejás si ganás bien, estás en una multinacional? Sí, pero vos no ves que yo me dejo la salud, el tiempo y demás. O sea, esas cosas no se ven porque en realidad te venden algo que no es ni más ni menos que ser un engranaje más de ese sistema que te va comiendo todos los días y que en realidad no ganás más porque ganás un poquito más de la media, pero dejaste la salud, dejaste la familia, accidente, y si llegás a jubilar, capaz que vivís un año y te morís, porque fue la estadística que tuvimos en un tiempo, año y medio, y si no te mató un accidente como pasó hace poco. Entonces, ese es el contexto que hoy tenemos, y por eso hay que pensar, o sea, tener, es algo que también me habían mencionado, que era, a veces la información no llega o se esconde, se tapa. Entonces, recordar todos los datos que están, es justamente refrescar estos valores concretos, pero también mostrar que hay un modo de organización que está empezando a enfrentar, y sobre todo no puede quedar así. Las empresas se organizan internacionalmente, nosotros también tenemos que organizar internacionalmente. Nosotros particularmente tenemos varios casos que yo desde los petroleros de Brasil, que cuando fue el conflicto nuestro nos han apoyado. Lo mismo pasó, por ejemplo, en las fábricas recuperadas en su momento, cuando empezaron a discutir la producción. Yo me acuerdo que Sanan en su momento tuvo mucha relación con trabajadores franceses discutiendo cómo se hacía un control obrero, porque la clave es esa, el control obrero de la producción. Controlar que lo que nosotros producimos tenga un rol social concreto. Tenga un rol social, empieza a modificar esta matriz perversa que tenemos. Este avance es brutal. Todos los despedidos, nosotros hemos iniciado una campaña contra estos despidos discriminatorios justamente por algo puntual. Todos los que estamos despedidos, todos hemos denunciado las condiciones de trabajo. Todos. Hemos denunciado desde los ritmos de trabajo hasta los problemas de contaminación en todas las fábricas. Algunos son muy visibles, como es una refinería, es bastante visible entender cómo contamina, y si alguien va a Doxura y Villa Inflamable lo entiende fácilmente. La contaminación del plomo, que lo quieren pasar en la historia, el que se contamina con plomo tiene arruinada la vida. El plomo lo tiene de por vida. Y así hay muchos contaminantes que están en todos lados. Bueno, todos los que hemos denunciado esas condiciones de trabajo, los ritmos y todo, hoy en gran parte estamos despedidos. Y justamente lo que nosotros denunciamos es que el avance es por todos lados, impacta por todos lados. Lo que nosotros estamos planteando es ni más ni menos una alternativa a todo esto. Estas planificaciones que nosotros discutimos va en ese sentido, y todos los que estamos organizándonos para eso hay un avance muy grande en todo esto. Ahora, lo bueno es que hay ejemplos concretos. Las fábricas bajo control obrero demostraron que hay una alternativa a esta planificación, que hay una alternativa que se puede hacer. Ahora, esto no queda en un solo lugar, no se puede quedar quieto. Hoy todo esto que está condensado en este libro, como en muchas luchas, es justamente mostrar qué es exactamente lo que está pasando, pero que hay un sector de lucha. Pero eso no puede quedar quieto, no puede quedar aislado en un solo lugar. Si nosotros no nos empezamos a poner a organizar esto, se va encerrando. De hecho, hay mucha propaganda para encerrar estas cuestiones. Entonces, no podemos quedarnos quietos, pero sobre todo no puede quedar aislado. O sea, la clave es la organización y planificar cómo vamos avanzando en este sentido. Hoy, insisto, todos los que hemos denunciado estas cosas, estamos enfrentando todos estos despidos porque hay un avance en toda la línea, en lo legal, en lo político, ideológico. Bueno, hay que empezar a salir a enfrentar esto concretamente, pero no hacerlo solo, porque está muy marcado, lo hemos discutido siempre, que no es un problema local, es un problema internacional, tienen mucho poder de fuego las empresas, pero eso no quita que no se las pueda enfrentar. Cuando nosotros en el 2014 nos habían despedido y ganamos la instalación en su momento, sorprendía mucho justamente por esto, porque era una empresa que nos podía mandar a matar a alguien en cierta medida, pero estaba obligada a reinstalar. ¿Por qué reinstalar? ¿Porque éramos muy buenos legalmente? No, porque hubo una organización muy grande detrás, que no estábamos solos, había gente de todos lados, había mucha coordinación con estudiantes, trabajadores de otra fábrica, todo. Bueno, esos procesos de coordinación son la clave para poder enfrentar esto. Y poder tener noción de que el impacto que se está teniendo es muy fuerte, porque lo está golpeando mucho. La última tormenta que se dio, que vimos todas las consecuencias, de natural no tiene nada,
y también demuestra que no hay ninguna planificación urbana, que encima las empresas siguen avanzando y haciendo lo que quieren sobre el terreno. Entonces, todo eso no puede seguir corriendo de esa forma. Hay que empezar a juntarse con cada sector, con los laburantes de cada sector y empezar a cambiar esas cosas, porque seguramente los laburantes de Ciudad Arquitecto, que de hecho muchos conocemos, saben exactamente cómo se dan esas condiciones y por dónde se pueden cambiar. Entonces, bueno, este impacto que cada vez incluso se siente más, justamente porque hay un cambio climático concreto, hay que empezar a enfrentarlo justamente con eso. Si no, no empezamos a organizar, pero en toda la línea, no empezamos a tocar cada sector, no empezamos a sacar esto hacia afuera, no solo localmente, sino como bien decía, es un problema internacional porque las empresas tienen esa herramienta, nos vamos a quedar estancados. Entonces hay que empezar a correr hacia ese sentido. Si realmente queremos cambiar algo, realmente queremos hacer eso, la base está en la organización. No hay otra vuelta. Y si no empezamos a abrir estos espacios de debate en todos los lugares, pero no solo de debate, sino de pensar cómo se sigue, porque justamente hay que pensar cómo se sigue, porque como si nosotros las empresas organizan, me acordaba uno de los acuerdos también, Shell tiene acuerdo con las universidades, justamente para estar haciendo unos planes de tipo de pasantías y demás. Bueno, nosotros también tenemos que organizarnos, nosotros también tenemos que ir a las universidades, discutir con todos los sectores y ver cómo se sigue, cómo se avanza y cómo se organiza. Cada pelea no puede estar sola y porque justamente la fuerza va a estar en esa unión y en esa organización entre todos. Yo hasta ahí. Explicando, bueno, ya me había presentado, así que más en profundidad lo que había dicho antes, que tiene que ver con las terribles inundaciones que sufrimos la semana pasada en Campana, en Zárate, bueno, y en todo el conurbano bonaerense, literal, estuvimos bajo el agua, en Lanús y en un montón de lugares. Bueno, y estas problemáticas, ¿no?, y inundaciones se encuentran íntimamente relacionadas también con la irracionalidad del sistema capitalista, ¿no? No podemos dejar de decir eso. Porque estamos sufriendo por primera vez en primera persona y en nuestra vida cotidiana, ¿no?, la multiplicación y formas cada vez más extremas de esas lluvias y que van a ser cada vez más recurrentes, lamentablemente, porque de desastres naturales no tienen nada. Se hace en ese sentido cada vez más evidente que tiene que ver con el saqueo, ¿no?, que está basado en la destrucción de nuestros bienes comunes naturales y en la lógica capitalista de convertir a la naturaleza como un mero objeto de explotación para la obtención de ganancias para las grandes multinacionales que se llevan todo y que no dejan nada, ¿no? Bueno, ganancias obviamente también que es para unos pocos. La crisis climática también provocada por la explotación de hidrocarburos. Bueno, también tengamos en cuenta los cambios en el uso del suelo, el avance incluso de la frontera agropecuaria y la destrucción de nuestros humedales y de nuestros bosques nativos, hace cada vez más frecuente esas lluvias extremas. Bueno, como decía antes, el caso de Campana y Zárate es brutal y que tiene responsables claros. Siderca directamente lo que hizo fue alterar el entorno natural durante décadas, algo que es conocido por los vecinos que lo denuncian incluso y que tiene impactos gravísimos en el suelo, en los cursos del agua y también en la salud de la población, ¿no? Porque básicamente lo que hicieron fue desplazar los humedales y el cauce del arroyo de la Cruz, y que bueno, también tiene que ver con las responsabilidades, como decía antes, empresariales y políticas que priorizan la ganancia y que tienen nombres concretos, que es Paolo Roca y el Grupo Techín, por sobre la vida de miles de personas, ¿no? Me parece que, bueno, por eso, nada, no tenemos que normalizar esta situación y que en ese sentido es que pensamos también esta charla, ¿no?, como para realmente pensar cómo nosotros como estudiantes, qué rol podemos tener, ¿no? Y que también junto con los trabajadores, ¿no?, que también venimos sufriendo este plan de guerra de Milei y que lo sentimos día a día, incluso cuando venimos a cursar, y que tiene que ver también con el acuerdo del Fondo Monetario que llevó adelante Milei, que, bueno, todos saben, ¿no?, que es un instrumento del imperialismo en América Latina y que quieren imponer una lógica extractivista, con la excusa de tener directamente divisas e ingresos para el pago de la deuda externa. Bueno, algo que sabemos que no deja nada más que zonas de sacrificio y que solo tiene como finalidad la destrucción y saqueo de nuestros bienes comunes naturales, y que decimos bienes comunes naturales porque o sea, para nosotros resulta ajena completamente a la perspectiva de vista del capital, ¿no? Y bueno,
Esto implica, obviamente, choques con las poblaciones y los pueblos originarios que habitan en ese lugar, como decía May Costa. Hay un montón de casos, como en Jujuy por el litio, en Neuquén y en Mendoza por el fracking, en Chubut también contra la megaminería, y que, bueno, obviamente vienen estando en primera línea ante la erradicación de esos proyectos, y que nos parece importante que estos espacios nos sirvan también para profundizar, ¿no?, y cuestionarnos hasta el final el actual consenso extractivista. Que bueno, que obviamente todos los gobiernos se encargaron de llevarlo adelante, y que ahora Milei busca profundizar con el RIGI, pero bueno, nada, para mí no podemos olvidarnos cuando Massa dijo que directamente la cordillera era una torta, que directamente tenían que devorarla las empresas y al mejor postor, o Grabois diciendo, ¿no?, que directamente tiene un modelo donde propone que el litio deje un 51% para nosotros, y el 49% restante para el negociado que puedan llegar a hacer las megaminerías. Y bueno, y en ese sentido nos parece también que estas multinacionales, ¿no?, que avanzan sobre los pueblos originarios y que se llevan el litio, dejando básicamente la extracción y volúmenes de aguas muy, muy grandes. O sea, el litio directamente, el método actual que tiene de extracción, necesita muchas cantidades de agua. O sea, yo viajé hace unos años a Jujuy y lamentablemente considero de que si sigue así, o sea, si las multinacionales se siguen llevando todo el litio, que de hecho no dejan nada, porque se va a convertir en el desierto de Atacama, lamentablemente. O sea, Jujuy hoy está con una crisis hídrica muy, muy grave, y las multinacionales que piensan que con el litio van a poder, como decía May también, ¿no?, esta transición energética que quieren llevar adelante, es nada más que un negociado de vuelta de las multinacionales, y que los grandes capitalistas se lleven todo y que dejen solamente a las poblaciones sin agua, a la fauna y a la flora. Acá bien contaban incluso que es terrible ver cómo los animales directamente no pueden tomar agua porque esa agua está contaminada. Bueno, nos parece que no podemos normalizar eso, y que, que la pregunta que me gustaría traer a este conversatorio es ¿por qué, no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué rol cumplen las empresas en ese caso? Bueno, me parece que las empresas saben precisamente qué es lo que están haciendo. Incluso Shell, por ejemplo, sabía antes qué impactos iba a tener en el ambiente y en la salud de las personas y de los trabajadores, como bien decía Fer, antes de que comenzara a funcionar. Entonces, bueno, en ese sentido nos parece que este modelo nos somete a condiciones muy, muy graves y profundas que no podemos normalizar, y que este consenso extractivista que les decía antes no es solamente acá, sino es a nivel mundial, y tiene que ver con esta gran competencia interimperialista que tienen China y Estados Unidos para esta transición energética que ellos llaman, ¿no? Pero que busca, lamentablemente, solamente saquear nuestros bienes comunes naturales. Como decía también May, que tomaba Fer, no es solamente un negocio extractivista, sino que realmente tienen además el aval de los gobiernos que promueven leyes como, bueno, el RIGI, pero ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, directamente tienen estas multinacionales leyes hechas a medida. Y bueno, como decía antes, se dio esta matriz extractivista en gobiernos de diferentes signos. Bueno, se profundizó el saqueo del gas, del petróleo, del litio, y esto pasó desde el golpe genocida con el plan de Martínez de Oz, que llevó adelante incluso Menem con su plan neoliberal, pero así como todo el régimen político hasta la fecha, tienen acuerdo, lamentablemente, en seguir profundizando vaca muerta, el agronegocio, la deforestación, el negocio inmobiliario, y que, bueno, Axel Kicillof también lo mismo, ¿no? No es la excepción. El gobierno, por ejemplo, habilita cada avance del extractivismo en territorio bonaerense. De hecho, hizo su propio RIGI bonaerense. Y bueno, y en este sentido, después muchos nos preguntan, ¿no?, cómo llegó Milei hasta acá, ¿no? Y bueno, tiene que ver con lo que decía anteriormente, ¿no? En principio, con el sostén del poder económico,
el mismo que orquestó este golpe genocida, el mismo que se benefició con las políticas neoliberales y, lamentablemente, por políticas y complicidades de todo tipo, ¿no? O sea, sean peronistas, sean radicales, sean del PRO, todos los gobiernos vienen sosteniendo estas políticas, ¿no? Mineras y que ordenan a sus diputados y votan todo lo que dice Milei. Bueno, incluso le votaron en RIGI, ¿no? Puedo nombrar varios diputados, pero bueno, por ejemplo, Carolina Moisés de Unión por la Patria, entre otros tantos. Y acá está la cuestión, ¿no? O sea, esto es muy grave y que para nosotros nos parece que es criminal porque Milei no podría haber avanzado, ¿no? Sin esta complicidad. No podría haber aprobado la ley, ni el RIGI, la ley bases, y acá es donde creo que tenemos que prestar atención porque si Milei avanzó, ¿no? Fue porque fue construyendo estas complicidades, porque su proyecto es el consenso del poder económico en Argentina y ese consenso implica profundizar el extractivismo, ¿no? En Argentina. Y ese consenso es en el que todos se acuerdan que supuestamente, ¿no? Necesitan dólares y que tiene que ver con esto de poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, que lo único que les importa es desarrollar la megaminería sin importarles que es contaminante, que directamente los pueblos se alzan en contra de eso porque saben que no deja nada más que pasivos ambientales, más que impactos negativos en la salud, en la tierra, en el agua, en el aire y bueno, y lamentablemente en nuestros cuerpos y en nuestra agua. Bueno, este modelo de saqueo que Milei profundiza, ¿no? A niveles extremos con el RIGI, porque antes ya tenían beneficios, como decía Fer, ¿no? O sea, las empresas vienen directamente con los gobiernos haciendo estas leyes a medida, pero Milei lo que hace ahora con el RIGI es profundizar gravemente eso, o sea, directamente antes, aunque sea dejaba 2% de regalía, ahora no deja nada. O sea, y le entrega todo, lamentablemente, con básicamente beneficios impositivos, aduaneros, de todo tipo, y que pensemos también, ¿no? Que la ley bases es una ley completamente corrupta, ¿no? Que salió con el senador Cuader, ¿no? Que bueno, o sea, este consenso al que me refiero, no solamente con la complicidad, sino también con la compra de votos, ¿no? Para que directamente las megaminerías puedan hacer lo que quieran. Y ahí es donde está la cuestión. O sea, Milei avanzó por estas complicidades, pero además avanzó en llevar adelante una ley completamente inconstitucional, una ley que quita derechos laborales, como decía Fer, y bueno, y quiere seguir avanzando en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para enfrentar, ¿no? este avance extractivista? ¿Cómo podemos hacer realmente como estudiantes, como trabajadores, como mujeres, como diversidades, como jubilados, para enfrentar, ¿no? este gobierno y para defender nuestro agua y nuestros territorios? Bueno, acá para mí en principio la salida, ¿no? Para enfrentar el avance del gobierno de Milei y del extractivismo es, como decía Fer, con la coordinación de todas las luchas. Tenemos que resistir este plan de guerra de Milei, pero tiene que ser en las calles, tiene que ser junto a, bueno, a docentes, a los trabajadores, junto a los jubilados que están todos los miércoles resistiendo también este plan de ajuste. Tiene que ser también a través de asambleas en los lugares de trabajo y estudio. Para mí, bueno, acá está Lili, que es una jubilada que todos los miércoles enfrenta a la policía de Bullrich. Me parece que es un orgullo, es un placer realmente, y que están demostrando eso, que son la resistencia, ¿no? Y que, bueno, nosotros tenemos que tomar el guante como estudiantes, estar ahí también junto con ellos en las calles, tenemos que organizarnos. Bueno, May comentaba también que hay muchas movilizaciones, ¿no? Por ejemplo, en defensa del agua en Mendoza. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Se habían puesto de acuerdo el gobernador radical Cornejo con la oposición peronista y solo nosotros nos opusimos a la ley que querían votar y para entregarle de vuelta a este consenso extractivista todos nuestros bienes. Bueno, a través de la movilización, a través de que las personas se fueron a las calles, que dijeron que no iban a permitir esto, fue una movilización enorme y masiva. Se había votado la ley, pero sin embargo a la semana siguiente tuvieron que darlo vuelta. Tuvieron que retroceder, como dirían criollamente, en chancletas. Y eso es lo que demuestra, ¿no? Eso es lo que demuestra. O sea, realmente tenemos que estar en las calles,
se demuestra que con la rebelión popular realmente podemos pararle la mano a Milei, y que, bueno, Milei no es todopoderoso, que nos quieren hacer creer eso todo el tiempo, pero que cuando se resiste, se pelea, cuando se sale a la calle y se lo enfrenta, el gobierno retrocede, ¿no? Para nosotros es un gobierno que puede ser derrotado con la movilización popular, pero también, como decíamos, hay que ver algo y que es fundamental en esto, es romper con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no hay posibilidad de nada, no hay posibilidad realmente de enfrentar el extractivismo si no hacemos un gran movimiento para que se desconozca esta deuda ilegítima, odiosa y completamente fraudulenta. Y para nosotros también ahí, en ese sentido, como decía antes, hay que construir esta resistencia, ¿no? Bueno, como estudiantes incluso nosotros venimos planteando, y cuando hacemos pasadas de curso y demás, que queremos una tercera marcha universitaria, o sea, tenemos que salir a la calle estudiantes, junto con trabajadores, junto con docentes y no docentes, porque necesitamos un paro activo, un plan de lucha serio y que sea desde abajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, cuando vayamos construyendo esa resistencia, a la par también, ¿no?, de pensar una contraofensiva, ¿no?, y pensar en alternativas. Fer lo explicaba antes, ¿no? Nosotros pensamos que es necesario junto a los trabajadores pensarlo a eso, ¿no? No es posible una agenda ambiental sin los trabajadores. Y bueno, y en ese sentido, como socialistas también somos conscientes de que no hay planeta B, que el problema ambiental no tiene tampoco una resolución sencilla ni que se va a resolver de la noche a la mañana. Incluso Marx ya lo tomaba en El Capital, para los que dicen de que no pensamos en el ambiente, ya en El Capital Marx lo tomaba, y decía que en los orígenes, ¿no?, de esta organización social basada en la apropiación de ganancia por parte de una ínfima minoría, la clase capitalista, ¿no?, la enajenación de la fuerza de trabajo, va de la mano con otra enajenación, la de la naturaleza. Y entonces, lejos de ser un evento único, la expropiación de la naturaleza va a ser una constante en el capitalismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos realmente para pensar nuevas formas productivas en armonía con la naturaleza, como también decía Fer? Bueno, estos problemas que nos atraviesan día a día, a pesar de que nos digan, como decía May, no es una cuestión ambiental solamente, o sea, es algo que nos atraviesa día a día, las inundaciones demuestran eso, y todos los incendios y todo lo que viene sucediendo, de que realmente llevamos la contaminación día a día en nuestros cuerpos. Bueno, Fer también acá es un ejemplo de eso, lamentablemente. O sea, Shell es una multinacional que no solo contamina, sino que también es responsable incluso del cambio climático. Está segunda en el puesto, junto con Chevron. Ambas han sido responsables de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con la contaminación ambiental. Y bueno, también, como decía Fer, lo pueden ver tranquilamente cuando vayan a Villa Inflamable, cuando vean cómo está el agua completamente contaminado, el suelo, y bueno, y lamentablemente con niños con plomo en sangre. Para mí eso es algo que no podemos normalizar, y por eso peleamos como socialistas por otro sistema. Por eso es necesario cuestionar, ¿no?, este sistema, porque es opresor, porque, como bien dice muchas veces Miriam Bregman, es un sistema que no tiene nada para ofrecerle a la humanidad. Es así, esta lógica capitalista demuestra de sobra ser destructiva, todo el tiempo lo demuestra. Incluso, no solamente demuestra que es destructiva, sino que ni siquiera puede resolver en siglos cubrir las necesidades sociales básicas. O sea, lo vemos todo el tiempo cuando venimos a la universidad, lo vemos cuando no podemos ni siquiera llegar a fin de mes porque no podemos cargar la SUBE, lo ven nuestros docentes incluso también, lo vemos día a día, y eso implica que este sistema capitalista no va para más, que solamente nos está arrastrando a nuevas crisis mientras destruye completamente el planeta. Entonces, bueno, como decía Fer también, tenemos que pelear por la nacionalización de los bienes comunes naturales, junto con el control obrero y la planificación democrática. Bueno, como decía también él, hay ejemplos concretos de que se puede hacer, que se puede producir de una forma completamente armónica con la naturaleza. Bueno, están los trabajadores de Madigraf, Sanón, que son una muestra de eso, y que bueno, para nosotros la alternativa tiene que ser antiimperialista y anticapitalista. O sea, no hay posibilidad de parar el extractivismo en los límites del capitalismo.
O sea, necesitamos una revolución social que realmente pelee, ¿no? Y que sea hecha por los trabajadores, por los estudiantes, por los pueblos originarios, por las mujeres, por todos los oprimidos, porque en los términos de este sistema solo vamos a tener más guerra, más destrucción, bueno, más genocidio, como está actualmente sucediendo en Gaza. Nosotros la semana pasada o la anterior, por ejemplo, tomamos también eso. Lo que está sucediendo en Palestina es brutal. Entonces, bueno, nada, necesitamos una sociedad realmente para nosotros gobernada por los y las trabajadoras, que realmente podamos planificar democráticamente qué hacer, cómo hacerlo y en una relación armónica con la naturaleza. Y bueno, nada, en ese sentido me parece que es muy bueno que hayan venido, que estén interesados por esas problemáticas que realmente nos atraviesan. Y como cierre, me gustaría, y nos gustaría en realidad, que se sumen a la Secretaría de Vinculación Territorial Ambiente, que peleemos también y que nos organicemos para construir una tercera marcha universitaria desde abajo. Y bueno, y también le tenemos que pelear, ¿no?, a las burocracias sindicales que realmente se pongan a la cabeza, porque tenemos que realmente poder pararle la mano a Milei. Y bueno, nada, creo que es el camino. Y estamos abiertos ya, si quieren, a debates, si tienen alguna pregunta.